Buenas noches para todos. Dele la mano al que está a su lado y dígale: tú eres un redimido. Al que está justo detrás. Oye, me gusta este nivel. Sí, está perfecto. Sí. Dele la mano también al que está a su lado. Dígale: tú eres otro redimido. Al que está detrás. Déjeme decirle a esta hermana: tú eres una redimida. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bien. Hemos estado pasando una semana de grande bendición. Es mi deseo y oración de que igualmente hayan sido para ustedes. Reciban saludos de mi esposa. Todas las noches estoy por presentar la foto de mi familia. Vamos a ver si mañana no se olvida. ¿Tú no la has visto, redimido? ¿Sí la viste? Oh. Tengo tres niñas. Eilismer, las de 8. Ailismer, la de 7. Y Asdiler, la de 5. Vinieron en carrerita ahí. El Espíritu las mandó en carrera. Los siervos creemos que los hijos vienen en la medida que el Espíritu los manda, ¿verdad? Así que reciban saludos de ella. Hablé hace un momentito con ellas y ya me dijeron: te quedan 3 días. Siempre me cuentan los días. Estamos muy agradecidos del Señor. Creemos que Dios ha sido bueno. ¿Cuál fue la primera visita o amigo en llegar esta noche? Sí, muy bien. La hermana Ligia. Ok. Es para hacerle un obsequio al final. Estoy distribuyendo un material sobre la oración. No soy muy dado a este tipo de promoción, pero entiendo que es de bendición para la hermandad. Y en los diferentes sitios y países donde estoy, acostumbro mejor a entregar una memoria y que todos los hermanos lo copien, pero trae un problema porque no todo el mundo lo copia. Y este material trata sobre la oración. Usted debe escucharlo en familia. Es una semana de oración que tuve sobre la oración. Y allí hablo de los errores que cometemos al orar, que son imperceptibles y hacen que la oración no sea de gusto. Y uno no se sienta cómodo y en menos de un minuto se pare. Allí trato de esos errores que son pocos comunes y uno no se da cuenta que los comete. Y la oración se convierte como en una comida sin chile para los mexicanos, o una comida sin sazón, sin sabor. Y he querido que sea de bendición en cada lugar que voy. Por favor, escúchelo, y si lo escucha con su familia, le va a ser de mucha bendición. Muchas de las cosas podrían cambiar si cambia su estilo de oración. Pero la oración es una ciencia. La oración, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Orar es algo más que doblar las rodillas y repetir lo mismo de anoche, lo mismo de ayer al mediodía, lo mismo de hace una semana. Orar es una ciencia enseñada no en universidad, sino por el Espíritu Santo. Su vida, incluso los jóvenes, le aconsejo que lo escuchen. Va a ser de mucha bendición. Mi vida de oración, al poder y darme cuenta de estos errores y luchar, pasó de 2 minutos a poder estar ante la presencia del Señor por 1 hora
sin sentir aburrimiento, sin sentir que se acaban las palabras. Al contrario, sentir que hay más y más y más y más. Así que les invito, muchachos, escúchenlo. Fue una semana de oración que tuve hace ya un tiempo en mi iglesia, y la grabamos precisamente para eso. Los errores que se cometen, para no cometerlo, y la oración sea de mucha bendición. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Y vamos a rogar al Señor su presencia en esta hora. Padre, gracias. Rogamos tu poder en esta hora. El mensaje de esta noche es un mensaje delicado. Ruego que tu Espíritu Santo lo lleve a la mente, a cada vida. Oh Espíritu Santo, acompáñanos. Levanta el Calvario y escóndenos, y que solo sea visto tu Hijo Jesús. En el nombre de aquel Todopoderoso rogamos. Amén y amén. Si usted tiene un familiar en crisis, probablemente esta noche pueda darse cuenta por qué. Si su casa es una de esas casas que hay disgustos constantes, estoy orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios aplique el mensaje a su vida. Probablemente esta noche pueda darse cuenta por qué. Si hay de esos pleitos, hay poca paz, mucho sentimiento entre hijos, padres, esposos, preste atención. Si tiene algún familiar con problemas de vicio, rogaría al Señor que tome nota, o al final pase y que le regalen una copia, porque probablemente comprenda alguna razón por qué. O si tiene algún familiar con conducta muy desviada, probablemente esta noche, en la medida del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo permita, entonces comprenderá. Esta noche vamos a hablar de las luchas espirituales. El Señor le ha placido que esta noche hablemos de ello. Y vamos a ver el libro de Efesios. Así que estoy rogando en mi corazón para que usted permanezca ahí, sentado, sentada, puede escuchar. Tome nota, repáselo. Permítanme. Libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según este texto, hermanos, inicia diciendo que tu lucha no es contra
sangre o carne. Es decir, tu lucha no es con otro ser humano, aunque se refleje en un ser humano. El apóstol Pablo está diciendo, tú no tienes lucha contra sangre o carne. Es decir, tu pleito no es con tu hijo, aunque tu hijo sea la razón de tu tristeza o amargura, no es con tu hijo, va más allá del hijo. Tu pleito no es ni siquiera con tu esposo o con tu esposa, aunque el esposo o la esposa sea la razón de tu amargura. El problema no es con el patrón, o tu problema no es ni siquiera el anciano de iglesia, tu problema no es el pastor de la iglesia. Por más incómodo que te sientas con un dirigente de la iglesia, Pablo está diciendo que tu lucha no es ni con el pastor, ni con el anciano. Tu lucha no es con un hermano de la iglesia, aunque seas con él que estés peleando a cada rato. Pablo comienza diciendo en la lucha espiritual, ¿por qué comienza diciendo no tenemos lucha contra sangre y carne? Porque él desea que el creyente enfoque dónde está su verdadero origen de lucha. Porque lo más triste es cuando un soldado pelea con quien no debe pelear o le dispara a quien no debe dispararle. ¿Me estoy explicando? ¿Qué ocurre en un ejército donde hay soldados disparándole? El enemigo está por aquí y entonces el soldado está disparando de este lado al blanco o a quien no debe. ¿Qué ocurre? No solo se pierde, y no solo se pierde, entra en problemas. Porque nunca un soldado que le ha disparado al ejército enemigo y mata a soldados enemigos está en problemas. Pero ya usted ha escuchado qué ha ocurrido cuando soldados le disparan a su propio ejército. ¿Qué ocurre? Lo procesan, hay problema. Y aunque en la vida cristiana, cuando yo disparo en el camino equivocado, no me procesen o me juzguen, hay una consecuencia espiritual profunda. Y es la que encontramos en la historia de Saúl. Saúl duró mucho tiempo disparándole al enemigo equivocado, a David. ¿Me estoy explicando? Y cuando vino a darse cuenta, ya había perdido el reino, porque los filisteos habían entrado por el norte. En vez de organizar sus fuerzas para dispararle al ejército filisteo, a quien estuvo disparándole durante años. Y mientras estuvo detrás de David, ¿qué estaba descuidando? Al enemigo. ¿Y el enemigo cómo estaba? Creciendo. Finalmente, ¿saben qué pasó con Saúl? Terminó en el valle de Gilboa, terminó sin cabeza. Y no solo él, sus hijos. Qué triste. Porque cuando disparamos al enemigo equivocado, a algún lado de nuestra vida descuidamos. Y este pobre hombre terminó con sus hijos arruinados, sin cabeza, porque él no se dio cuenta que la lucha no era contra sangre y carne, sino por el contrario. Y a veces uno en la iglesia puede estar peleando con sangre y carne, o en la familia con sangre y carne.
alguien tiene que pagar la consecuencia. Por lo tanto, este es el primer punto de esta noche. Dispárale al enemigo correcto. No le dispares al enemigo equivocado, porque eso tiene consecuencias. ¿Y a quién es que hay que dispararle? Yo como pastor a veces me sorprendo. A mí a veces me tiran un misil. A mí. A mí. Y al que hay que tirarle el misil es al diablo. O a veces veo que pasa un misil para donde el anciano. Y el diablo se queda fresquecito allí, tranquilo. Cuando se dispara a quien no debe, trae consecuencias. Y mire cómo dice el apóstol Pablo. La lucha entonces es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Cuando nosotros leemos esto rápido, al leerlo rápido no nos damos cuenta que Pablo está enfocando de que la lucha tiene cuatro niveles. Porque como uno lo lee rapidito así, no se detiene a veces a darse cuenta de que Pablo primero dice que nuestra lucha no es con nuestro semejante, sino que va más allá. Y entonces comienza a decir con quién es, pero la lleva en forma de niveles. ¿Por qué? Porque principados no es lo mismo que potestades. Y gobernadores y señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, no es lo mismo que principados, potestades. Y número 4, dice malicias espirituales en los aires. Pablo pone un renglón de 4 niveles para identificar nuestra lucha. Y va en un nivel ascendente. Principados, potestades es mayor que príncipes. Potestades son los centros de comando del enemigo. Principados, vamos a explicarlo en breve. Principados, lo más sencillo. De principados se pasa a ¿qué cosa? A potestades. De las potestades, gobernadores de las tinieblas. Y esos gobernadores de las tinieblas, ¿dónde están? Son malicias espirituales en los aires. Con mucha tristeza no puedo tomar el tiempo para explicar los 4. Me gustaría hablar de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas y malicia en los aires. Pero nos vamos a concentrar solo en gobernadores de las tinieblas. El renglón, el nivel número 3 solamente. Cuando la Biblia habla, muchachos, de tinieblas, hermanos, por lo general nosotros pensamos que está haciendo un simbolismo para diferenciar lo que es la luz de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? Es decir, cuando leemos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, Mateo capítulo 5, nosotros entendemos que está haciendo simplemente una comparación o una diferencia entre luz y tiniebla. O cuando leemos que el enemigo es el príncipe de las tinieblas, a veces pensamos que es solamente para diferenciarlo de la luz que es Jesús. Sin embargo, redimidos, cuando la Biblia habla de tinieblas o luz, no está usando una simbología. Está hablando de algo literal, real, cierto, palpable, concreto. Cuando está hablando de tinieblas, está
tinieblas espirituales, no está usando un símbolo, está hablando de algo real, literal, concreto, palpable. ¿Por qué? ¿Por qué con tanta frecuencia en la Biblia encontramos este término de tinieblas? Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús dice, yo, la luz del mundo, he venido. San Juan 12. ¿Por qué Él se autodefine como la luz? ¿Y por qué entonces el apóstol Pablo está diciendo que tenemos, que nuestra lucha es contra tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué son la luz en la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, con mi casa, con mi iglesia, con mi familia? No puedo explicar tinieblas si no explico la luz. La luz. El libro de Salmo 104, Salmo 104, venga conmigo por favor. Verso 2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura. ¿El que se cubre de qué? Repita eso por favor. El que se cubre de qué? De luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mire, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se está refiriendo a lo que Él dimana de sí mismo. Usted y yo no dimanamos nada. Pero de Él dimana una gloriosa luz. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan ve una visión, ve algo que es como piedras brillantes. En Isaías capítulo 6, entonces, y Ezequiel capítulo 1, los que tuvieron visión acerca de Dios siempre decían que no podían ver por el aspecto brillante. No lo estoy complicando. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Voy muy rápido? Ok. Así que, aquí lo que está diciendo es, al que se cubre de luz como de vestidura, hay una diferencia entre el Señor y nosotros. Hay un brillo que de Él se dimana. Y a eso la Biblia le llama la gloria de Dios, lo que sale de Él. Eso es tan potente que Pablo iba camino a Damasco, Hechos capítulo 26, escuche bien, Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, y dice Pablo en Hechos capítulo 6 que iba camino al mediodía cuando una luz más fuerte que el sol los rodeó. Y usted ha visto un bombillo que alumbre más que el mediodía del sol. Puede alumbrar más que la luz de las 6 de la mañana o las 7. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué era eso que brillaba más que el sol? La gloria del Señor. Escuche bien. Por eso el apóstol Pablo especifica que fue más allá, que la luz era más potente que la luz del sol. Y para llevarlos ya un poquito más rápido, por esa es la razón de que en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice, Apocalipsis capítulo 22, verso 5, no habrá allá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Por qué vamos a necesitar sol en la Nueva Jerusalén? Ok, correcto.
Escuche bien, porque Él está con nosotros y necesitamos bombillo. Lo que pasa es que ahora está el proceso del pecado. Aquí está diciendo que no vamos a necesitar luz, ni de sol, ni de luna. Entonces, vamos a andar a la oscura, a cieguitas, a tientas. ¿Estamos claros, hermano? No estoy confundiendo a nadie. Dice aquí que allá no va a ser necesario el sol ni la luna. Entonces, de algún lado tiene que haber luz para vernos. El texto, el verso 5 está diciendo que Él nos, ¿qué cosa? Nos iluminará. ¿Y con qué nos iluminará? Con su gloria. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? ¿Es poderosa la luz que sale del Señor? ¿Alguien quiere ser cubierto con esa luz más? Pues levante la mano y diga, cúbreme, cúbreme, cúbreme completo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, ya tenemos el asunto de la luz cubierto. Claro. Así que estamos viendo que cuando la Biblia habla de luz, no es algo simbólico, es algo ¿qué? Real. Tinieblas. ¿Por qué entonces a Satanás le llaman príncipe de las tinieblas? ¿Por qué? Ezequiel capítulo 28 tiene esa respuesta. Y ya estamos llegando a la parte que usted quiere llegar. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con mi casa, con mis hijos? Estoy orando en mi corazón para que el Señor me ayude a explicarlo claramente, rápidamente. 28, 13, 14. Ezequiel. Tú, querubín grande. Verso 14. Tú, querubín grande, protector o cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A quién se está refiriendo ahí? Para ver si nos ahorramos ese tiempecito. A Lucifer. Y está hablando de él cuando estaba ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué término usa? Cubridor. Eso da a entender. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. La Biblia especifica que hay un lugar en el cielo donde Dios tiene su trono, reina y gobierna. Salmos 48. Y a eso se le llama el monte Sión. Por lo tanto, el término que usa para Lucifer, protector, cubridor, no lo usa para ningún otro ángel. Lo usa solo para él, dando a entender que Lucifer era el secretario, estaba justo detrás de ¿qué? Del trono. Por eso usa el término querubín grande, cubridor o protector. ¿Dónde estaba Lucifer? Detrás del trono. ¿Quién recibía directamente los rayos de la luz, de la gloria de Dios? Lucifer. ¿Quién era el cuarto en el cielo? Por favor, si usted tiene tiempo, léase Patriarcas y Profetas en casa. Léase el primer capítulo. Se va a gozar con esto. Ok. ¿Dónde estaba el puesto de trabajo de Lucifer? ¿Dónde estaba, muchachos? ¿Y esos rayos de gloria, de luz poderosa? ¿Sobre quién caían? Ok. ¿Sabe qué pasó con Lucifer? Dice Patriarcas y Profetas que comenzó a creer que esa gloria emanaba ¿de quién? De él. Y comenzó a pensar, oye, pero es que yo estoy muy bueno. Y es que con este brillo, a mí nadie se me resiste, porque era el cuarto. Comenzó a entender que todo su poder y autoridad venía del mismo. Por eso, ¿lo quiere leer, por favor? Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Uy, hermano. Corrompiste tu sabiduría. ¿A causa de qué? ¿Lo vio ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿A causa de qué corrompió su sabiduría? ¿Cuál resplandor?
El que venía de quién, que caía sobre quién, porque el resplandor, la gloria de Dios cae sobre sus hijos, sobre los ángeles. Los ángeles son portadores, pero nosotros también, lo vamos a ver en breve. Así que Señor nos ayuda esta noche a salir volando de aquí, lleno de su gloria. Así que, ¿qué acabamos de ver? Que lo corrompió, ¿por qué? Porque caía de qué. El esplendor caía sobre él. Yo te arrojé ¿por dónde? Por tierra, delante, con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué sacó de él? ¿Alguien ha pensado de qué están hechos los ángeles alguna vez? Porque los ángeles es una orden superior a nosotros, pero son criaturas, así que tienen que estar hechos de algo. El que no está hecho de algo es el Señor, porque el Señor es el creador. Pero si a nosotros nos hicieron de algo, a los ángeles también lo hicieron de algo. ¿No ha pensado eso? Se lo dejo de tarea para que lo busque, porque no nos da el tiempo. Y ahí entonces duraría unos 20 minutos explicando, porque la Biblia dice de qué están hechos. Así que, note aquí lo siguiente. ¿Qué dice que hizo el Señor? Lo arrojó por tierra. Escuche bien. ¿Qué sale del Señor? Su gloria, su luz. ¿Dónde está Lucifer? Cuando lo saca del trono y ya la gloria de Dios no le cubre, esa transición de ser sacado del trono, caer, ¿qué significa? Cuando los rayos de luz dejan de envolverlo, ¿qué ocurre? Cae en tinieblas. Y es la transición de ángel a demonio. Porque ya la gloria de Dios, ¿qué cosa? Y cae en tinieblas. Ahora pregunto, cuando la Biblia habla de tinieblas, ¿está usando una simbología o algo real? ¿Lo comprendemos? Por eso es que si usted ve un demonio como es, usted va a ver una cosa prieta, una cosa negra, una sombra negra. No estamos hablando de racismo, ¿eh? Cuidado con los negros aquí esta noche, ¿ok? Alguien me miró así medio de lado. Cuidado, pastor, está en Carolina del Norte. Oiga esto, estamos hablando del aspecto bíblico. El que vea un ángel siempre en su forma vería un rayo de luz, porque son portadores de la gloria de Dios. Pero si ve un espíritu tal como es, vería una sombra negra. Y yo le aseguro que más de uno aquí lo ha visto en algún momento. ¿Alguien testifica eso? Aquí, ¿cuánto? Levante la mano. Sí. Oh, Brian lo ha visto. Sí. Wow. Porque ataca. ¿Sí? No se sorprenda. Existe hermana santa. La hermana santa quedó sorprendida. Están ahí, existen. Una sombra negra, porque ¿qué cosa? No son portadores de luz. Ahora explico. Así que ya tenemos claro qué es luz y qué es tinieblas. Y entonces los amigos que están acá van a entender esta noche por qué le es tan difícil entregarse al Señor. ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo tiene prohibido dominar al ser humano, porque ni Dios lo obliga. Ese es el principio de nuestra libertad, que podemos elegir mano izquierda o mano derecha. Ahora, el enemigo trabaja con el ser humano por influencias. ¿Qué es influencia? Un deseo que tiene el enemigo lo
enemigo lleva por medio de la influencia a la mente del ser humano para que ese ser humano comience a pensar que es él que está pensando y no se da cuenta que le están hablando. Cuando tú piensas hay tres posibilidades. Número uno, eso lo explico en la serie de sermones sobre la oración. Cuando tú piensas hay tres posibilidades. Número uno, que tú estés pensando. Número dos, que Dios te esté hablando. O número tres, que el enemigo te esté hablando. Y tú me dirás, pero pastor, yo creí que el enemigo no entraba a la mente. No, no entra, pero habla. Yo te estoy hablando y tú me escuchas por el sistema auditivo, porque somos dos seres humanos, pero Él es espíritu. Él tiene la capacidad de hablar directo al entendimiento. De hecho, ¿usted no ve parejas de esposos que no necesitan ni hablarse? Están ahí en la iglesia, al frente, y ya uno sabe del otro qué significa vámonos, no hable mucho, vámonos. ¿Cierto o falso? Y usted no ve que le dice que vámonos, vamos. Ya usted sabe. Eso es, agarra la llave y vámonos. Despide al redimido rápido y vámonos. Hoy usted no habló, pero usted mandó un mensaje a su esposa y su esposa lo captó. ¿Cierto o falso? Hoy usted no ve que a sus hijos con una miradita se ponen derecho. Bueno, depende de la edad, ¿verdad? Depende de la edad. Ahora es uno que se pone derecho. Redimidos. Lo que estamos diciendo es que el enemigo tiene la capacidad de hablar. Por lo tanto, su influencia comienza. Él tiene un plan para mi vida. ¿Por qué estamos? Vuelvo atrás. Él habla y todo lo que trata es de que yo crea que eso que yo estoy pensando es mi pensamiento. Él no quiere que descubra que es Él que me está hablando. Por eso, por lo general, habla en primera persona. Muchachos, por la mañana ustedes se levantan para el sábado. Si el enemigo les dijese a ustedes, están acostaditos, y ustedes escuchan esa voz que dice, quédate durmiendo, no vayas, hace frío, ¿por qué no te quedas? Fíjese que ahí el enemigo, por lo general, lo que quiero haber dicho es que habla en primera persona. Porque si habla en segunda persona es fácil de descubrir. La segunda persona es tú. La primera persona es yo. Por lo tanto, cuando él aconseja en primera persona. Ahora escuche. Si tú estás acostado y te llega un pensamiento y dice, oye, tengo un frío, mejor me voy a quedar. ¿Qué persona es esa? ¿Primera o segunda? Eso se confunde con qué. Y el enemigo me quiere hacer pensar que soy yo que estoy pensando. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, queridos, el enemigo juega con esto, hasta con los pronombres, para tratar de hacerme creer de que soy yo que estoy pensando. Ahora, no termina ahí la influencia, porque la influencia consiste en lo siguiente. Él trata de que su deseo se convierta en mi deseo. ¿Cómo? Una persona de tanto pensar algo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué? Escuche bien. ¿Cómo trabaja el enemigo? Influencia. ¿Y qué es influencia? Lo que él desea para esa persona. Lo lleva a su mente. Esa persona no distingue por las luchas espirituales, porque está débil espiritualmente, no está pudiendo distinguir su pensamiento de la voz de Dios y la voz del enemigo, y comienza a creer que es él que está pensando. Por lo tanto, ese pensamiento se irá convirtiendo ya en parte de su sentimiento y se convertirá finalmente en su deseo.
Cuando se convierte en su deseo, aún no ha llegado al límite. El enemigo trata de que después del deseo se convierta en una acción. ¿Me estoy explicando? Hay muchas cosas que pensamos que vienen del diablo. Rencores, sentimientos, agonías. Hoy cuando veas al hermano en el culto, no te quedes ahí. En mi país decimos, eso se hincha, se infla como las vejigas. Y ahí uno está en su casa y comienza, deja que yo vea a la hermana Dulcita, deja que yo vea a la hermana Carmen, deja que yo vea a la hermana Luisa. O a veces una esposa, todo amanece en paz, pero el esposo está en el trabajo y el enemigo está maquinándolo. Y usted ve que cuando llega a la casa, a pelear se ha dicho. ¿Cómo comienza una atracción del mal? Yo lamento que esta noche no está toda la iglesia, porque me gustaría que escuchase este mensaje. Sencillo. Un día estás acostado, miras a tu esposa y ahí hay un consejo diabólico. Ya no se ve como antes. Como que no está tan dura. ¿Cierto o falso? Y eso pasa desapercibido, ¿sabe? Así. Pasa desapercibido. Un día de repente en un grocery store, tú estás comprando y ya el enemigo llevó a la mente, oye, si mejor si se viera así, si no se viera así, si tuviera más de esto, si tuviera menos de lo otro. Y entonces de repente entró fulana ahí a la bodega. Y ahí viene el otro consejo. Esta sí se ve bien. Pero tú no distingues que es un consejo. Pasan los días y de repente tú estás acostado en tu casa y la esposa sale del baño, como es costumbre, el esposo. Y entonces la miras así. Y de repente entonces ahora hay una confirmación. Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? El asunto es verdad. Sí. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Y ahí yo comienzo a convertir eso, ese es verdad. Comienzo a verla en función de eso. Y algunos entonces comienzan hasta sentir pena por la esposa. Hubo uno que me dijo en estos días, un hermano, ay pastor, ya yo tengo 30 años con mi esposa y que ya cuando yo la veo, me dijo un hermano un día, me llamó, me dice, pastor, tengo que decirle algo. Y yo creo que para ella es importante su lucha. Me dice, pastor, yo tengo 25 años casada. Y yo como que ya no estoy sintiendo nada por mi esposo. ¿Qué usted cree, pastor? Yo me le acerco, la miro a los ojos, le digo, mira hermana, reprenda al diablo. No, pastor, el problema no es el diablo. El problema es mi esposo. Y dije, hermana, yo sé lo que le estoy diciendo. A usted lo que le falta es tirarse de rodillas para reprender esa tiniebla. La hermana entendió. Como al mes y medio estábamos otra vez en la iglesia y vino y me abrazó. ¡Ay, pastor! Yo sí amo a mi esposo.
¿Me estoy explicando? Escuche bien. Tinieblas. La Biblia llama y dice que nuestra lucha son con esas fuerzas de las tinieblas que tratan de envolver al ser humano. Y por favor, lea en casita Efesios 5 y 6 y Gálatas 4, 5 y 6. Y ahí hay más de 40 tipos de tinieblas. Búsquelo y se va a dar cuenta. Hechicería, criminalidad, orgía, lascivia, mentira, adulterio, engaño, borrachera. Ahí hay más de 40. Solo que el apóstol Pablo habla de luchas contra carne y el espíritu. Porque las tinieblas, los deseos de la carne, Pablo habla de los deseos de la carne y el espíritu, para simbolizar que la lucha de las tinieblas donde se reflejan es en los gustos de la carne. ¿Qué estamos diciendo, hermanos queridos? Permítame explicarlo aún un poquito más profundo. Jesús le dijo a sus discípulos, este género, escuche este término, Mateo capítulo 17, este género, cuando los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio, este género no sale si no es con ayuno. ¿Qué quiere dejar dicho género? Este tipo, esta clase, lo que da a entender es que los demonios, las tinieblas son por organizaciones o compañías. El diablo quiso ser rey y no pudo, ni será. Y todo lo que está en el cielo lo ha tratado de imitarlo. Los ejércitos de la tierra son una copia imperfecta de los ejércitos celestiales. Por eso a Jehová se le llama Jehová de los ejércitos, porque tiene un ejército. Los ángeles son su ejército. Y los demonios están organizados en compañías, en organizaciones, por casas, por sectores, barrios. Aquí no hay barrios, ¿cómo se le llama? Vecindarios, ¿ok? Casas. Hay tinieblas asignadas a casas. Alguien comanda en el vecindario para que hayan crímenes, para que haya drogadicción, para que haya violación. Luego de los barrios pasa a comunidades. Y por eso es que Pablo va usando ese nivel. Por lo tanto, todo lo que trata de hacer el enemigo es de introducir una tiniebla en un hogar. O a veces trata de cubrir la casa hasta o al propio creyente para que no reciba las influencias del Espíritu Santo. ¿No ha notado usted gente que no puede hablarle? Que vienen ahí y ahí están turbados, se sientan y no pueden escuchar. Una familia en plena discusión y pleito, apenas se levantan y les sirve una quesadilla o algo de comer, un plato mal puesto, es un pleito enorme y después terminan rompiendo el plato. ¿Me estoy explicando? Tinieblas, y solo he tocado dos. Todo lo que trata el enemigo es de que las tinieblas cubran al creyente, al ser humano, para que no sea influenciado y no sea lleno de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Porque mientras más te cubre su gloria, más poderoso eres. El poder de la iglesia consiste en cuanto más cerca está del trono. Por eso dice Apocalipsis 5 que había en el cielo una copas de oro llena de ¿qué? De incienso. ¿Y ese incienso qué es? Las oraciones de ¿qué? De los santos. ¿Y quién las repite en el trono? Simbólicamente, cuando usted sube al trono, usted está cubierto con su gloria. Por eso es que la oración da poder, porque usted es lleno de esa presencia. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Por lo tanto, una iglesia que ora es una iglesia que sube. Y una iglesia que sube es una iglesia que cuando baja está cubierta de su gloria.
Una familia donde se ora es una familia donde la gloria cubre y las tinieblas no pueden penetrar. ¿Me estoy explicando? Así que escuche. Si su hijo está en crisis, en vez de usted estar peleando, déjese de atacar al enemigo equivocado y aprenda a interceder y a llenar su casa y su vida de la gloria de Dios, y las tinieblas tienen que huir. Cuando usted entienda esto para su esposo, habrá diferencia en casa. Llegué a un país, estaba en un programa evangelístico, y aquel programa iba a durar cerca de un mes. Cuando llego el primer sábado, saludo, soy un invitado, no era el pastor de la iglesia, y me recibe una hermana. Me dice: hola pastor, mucho gusto, qué bueno que vino. Porque quiero decirle que mi plan esta semana es divorciarme. Yo le dije: hermana, estoy de visita y voy donde el pastor me envíe. Si él me asigna su casa, con gusto estaré. La hermana hizo las diligencias y ¡pam!, caí en su casa. ¿Cuál era el problema? Su esposo bebía y ella ya no aguantaba. Y él me dijo: no, pastor, no, eso es mi esposa que dice, yo no bebo así, yo soy un bebedor social. Yo cada 15, 17 días me entra un deseo profundo. Yo no sé, pastor, yo estoy bien. Pero ya yo lo tengo medido. De 15 a 18 días, 17, 18 días, yo tengo que beber. Y cuando bebo entonces, digo: bueno, ¿y para qué regreso a mi casa? Entonces me quedo 2 o 3 días. Y eso es lo que a mi esposa no le gusta. Porque lo que me estoy ganando lo estoy gastando. Y entonces, ellos sentados ahí, comencé a explicarle. Le dije: mira, el problema, le dije a ella, es que tú lo estás mirando a él. Tienes que ver un poquito más profundo. Porque el vicio tiene un nivel que es deseo humano. Pero hay otro nivel que ya es dominio del enemigo. ¿Me estoy explicando? Porque el dominio del enemigo tiene varios niveles. El enemigo primero usa a la persona, luego lo controla, luego lo domina y luego lo posee. Hay varios niveles. Eso está reflejado en la historia de Judas. ¿Cuáles son? Lo usa, lo controla, lo domina y finalmente lo posee. Por lo tanto, si tú ves a tu esposo así, por el poco discernimiento espiritual no te está dando cuenta en qué nivel está él. Y le estás peleando a él. Y en vez de ayudarlo para intercediendo y que él sea libre, no te das cuenta quién está por encima de eso. Yo no estoy diciendo, hermanos, que por una bebida ya es asunto demoníaco. No dije eso, ¿verdad? Hablé de niveles. Hay un nivel que es dominio. Cuando no puede dominarse, cuando pasa más allá del deseo, de una satisfacción. Entonces comenzamos a platicar. Le dije: mira, y él me dijo: pastor, es verdad, porque yo estoy bien, de repente estoy sentado y de repente comienza a hacérseme la boca agua así. Y yo tengo que buscar y hasta que no bebo, no estoy en paz. Y pastor, y no solo hasta que no bebo, hasta que no gasto todo. Entonces, le dije: es que estás peleando solo. Le dije a ella: tienes ahora que pelear con él. Le dije: mira,
cuando te llegue ese ataque de esa tiniebla, ahora vas a comenzar a mencionar el nombre más poderoso, el nombre de Jesús. Y va a decir: Jesús, libértame, Jesús, ayúdame, Jesús, Jesús, porque el único remedio contra las huestes del mal, sean principados, sean potestades, sean gobernadores de las tinieblas o malicias en los aires, es Jesús de Nazaret. Quedamos de que iba a pelear en el nombre de Jesús, de que su esposa iba a pelear. Apenas pasaron unos cuantos días y cuando voy llegando al siguiente sábado en la iglesia, él está en la iglesia. Y ahora la mujer está contenta, feliz. Pastor, mi esposo está aquí. Digo, sí, wow. Salió él, me abrazó. Y entonces me dijo: pastor, usted no sabe. El ataque llegó antes. Este jueves yo iba saliendo de mi trabajo y venía sonante y campante para mi casa. De repente me llegó el deseo y la boca comenzó a estilar. Ay, cuánto diera por un pote. Y se dio cuenta, recordó. Y el deseo lo mataba. Pero recordó y comenzó a mencionar y a llamar el nombre de Jesús. Dice él que comenzó a luchar. De repente era tan fuerte que se agarró a un poste de luz. Jesús, ayúdame. Y dice él que él sentía porque el deseo de dar cuenta estaba frente a un centro de bebida. Y ya iba a cruzar cuando se aferró. Jesús, ayúdame. Y dice que duró en eso un rato, clamando ayuda para que el Señor alejara esas tinieblas. Y de repente pegó un brinco y dijo: hoy no bebo. Dio un paso hacia atrás, se devolvió y llegó a su casa y no tomó. Y ahí estaba el sábado. Yo terminé la jornada evangelística y a los 2 meses me comunicaron en mi país que Ernesto se había bautizado. Hermanos, me estoy explicando en esta noche. He querido decir tantas cosas porque esto lo explico en varias partes. ¿A alguien el Señor le ha hablado? Usted tiene que aprender a pelear y saber con qué está peleando y quién está con usted para que gane la victoria. Porque si no identifica quién está con usted y quién es el que está al frente, por eso muchas veces vivimos en la vida postrado, disparándole al enemigo equivocado. Hay gente que no puede entregar su vida a Jesús porque no sabe. Ellos creen que están complaciendo su deseo. No, yo no, ahora no, después. Después. Y no saben que están siendo dominados por décadas. Y solo le hablé de las bebidas. No le hablé de la homosexualidad. Los adventistas del séptimo día estamos claros de que la homosexualidad no es simplemente una preferencia sexual. Va más allá. Por favor, léalo en casa y se va a dar cuenta. Gálatas 4, 5, 6 y Efesios. Y va a encontrar herramientas. Si usted es de los que vive en ira, usted necesita comenzar a pronunciar el nombre de Jesús y tomar control. Porque la ira, hay un nivel de ira, airaos pero no pequéis. Hay un nivel de ira que es el principio
de un dominio demoníaco. Por eso mucha gente en medio de la ira mata, porque llega a ser completamente dominado. ¿Me estoy explicando? Hay un nivel de la ira que es principio de un dominio demoníaco y consecuencia posterior para un posible suicidio. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero presentarte a aquel que es más fuerte que todo, que hay poder en el nombre de Jesús para vencer. ¿Estás inquieto? ¿Hay intranquilidad en tu casa? En el nombre de Jesús hay alguien que es más fuerte que todo. Oiga, deme un momentito más, no puedo dejar de explicarle esto, porque le hablé de las tinieblas. Hay una luz que le cubre. Y si sus ojos fueran abiertos, nosotros, porque no conocemos una luz mayor, para nosotros este mundo tiene luz cuando tiene sol, y hay una luz superior. Si nuestros ojos fueran abiertos, viéramos este mundo en oscuridad, aún con todo y sol. Porque hay una luz superior que no conocemos, que no la vemos, aunque sí está. Y a mayor abundancia de su gloria es más autoridad espiritual. Las casas de los santos de Dios, hay una luz que lo cubre desde el reino de los cielos. Por favor, lea primeros escritos y se va a gozar. Hay una luz que le cubre. Hay una luz que cubre a tus hijos. Hay una luz que cubre a tu familia. Hay una luz que cubre tu casa. Y si lo viéramos como linternita. Cuando entramos por esa puerta, viéramos a los hermanos que parecen flashlight. Eso merece un amén duro, hermano. ¿Ustedes no están contentos de ser flashlight del Espíritu Santo? Pero el amén estuvo flojo, dígalo más duro. Así, alguien dijo amén. Dígalo otra vez. ¿Usted está feliz de ser una linterna del Espíritu? ¿Cómo compruebo esto? Me llamaron una tarde, ya casi termino. Me llama mi esposa y me dice: mi amor, tienes que ir a tal hogar. Alguien fue poseído por un demonio. No son cosas fáciles, solo el Espíritu de Dios lo hace. Así yo tenía un grupo de muchachos que les puse los SWATs del Espíritu. Yo no sé si el gobierno americano tiene SWATs aquí. Les puse los SWATs del Espíritu. Eran casi 10 muchachos que íbamos a orar a los sitios. Así que yo los llamé los SWATs del Espíritu. Así que comienzo a llamarlos. Le digo: muchachos, hay una batalla espiritual. Vamos en el nombre de Jesús. Y los SWAT del Espíritu, jovencitos, adolescentes, estaban siempre listos. Nos montamos en el vehículo y fuimos. Y ya sabían. Cuando entramos a la casa, uno iba a la cocina, otro entraba a la sala, otro entraba a un baño, otro entraba donde se guardaba el vehículo. Pero no se quedaba en pie, se quedaba de rodillas. Y todos entraron así. Y entonces había un joven sentado y le pregunté: ¿dónde está la joven? Y él estaba sentado así, me miró serio así y me dijo: en aquel cuarto. No quería hablarme. Yo le di la espalda y entré. Cuando entré, ahí estaba la joven. Comenzó a cuestionar. Dijo: ¿por qué viniste? No fue a mí que me lo dijo. Era el que andaba conmigo. Así que al mencionar el nombre todopoderoso de Jesús, la joven fue liberada. Gloria sea su nombre. Salimos, claro, había un grupo de muchachos de rodillas y los SWAT del Espíritu clamando por su gloria, por su gracia. Así que cuando salgo, el joven que estaba sentado ahora está fuera de la casa, en la acera, y está rojo, pálido, tembloroso, y me llama y me dice: pastor, venga acá, venga acá. Y yo: uy, ¿qué cambio tuvo este tan rápido? Porque hace un momento no quería ni hablar. Y ahora me dice: mire, pastor, mire, yo soy de los que no creen ni en Dios ni en el diablo, pero yo acabo de ver algo ahora.
el cual me ha tocado. Cuando usted me saludó y dio la vuelta, yo lo miré y usted iba a entrar al cuarto y yo vi que usted estaba envuelto en una luz. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? No lo cuento para que usted lo sepa, lo cuento para que el Señor le hable en esta noche. Hay una luz que le cubre. Y ahora le pregunto, ¿y por qué usted cree que se fue el demonio? Por la gloria de Dios, no por la presencia de un hombre. Hay una luz que cubre tu casa, y en la medida que estás más cerca, más autoridad de Dios, más autoridad para echar fuera las tinieblas de división, de celos, de angustia, de hipocresía, de pleito, de adulterio, de lascivia, de hechicería. Y hay victorias en el nombre de Jesús. Solo hay que clamar ese nombre, y en ese nombre hay liberación. Oh querido amigo, ¿por qué no te entregas en esta noche? Y le dice al Señor, estas tinieblas no tienen más autoridad sobre mi vida y sobre mi familia. Si su casa está en un mal ambiente, prenda música con vida. Lea la palabra. Jóvenes, sean victoriosos en el nombre del Señor. Alguien se levanta en esta noche y dice, hay algún amigo que se levanta y dice, el Señor está conmigo. Con estas cosas no hay que temer, porque Jesús es más fuerte que todo. ¿Podemos cantarlo? ¿Que no lo cantamos? Jesús más fuerte que todo. Oh, y permite que ese que es más fuerte que todo te cubra. Deja que esa influencia del Espíritu Santo llene tu casa. El Señor Jesús en esta hora, en el nombre de Jesús, oh, proclamo completa liberación en el nombre de Jesús sobre esos hogares que están en luchas, sobre esas mentes que están en crisis, esos pensamientos tenebrosos. El libro de Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Tu pleito es el pleito del Cordero, no es ni siquiera tuyo. Es el pleito del Cordero. Tu lucha no es tu lucha, es la lucha del Cordero. Pero el texto termina diciendo, los que están a su lado son llamados, elegidos y fieles. Solamente tienes que creer que la sangre del Todopoderoso está contigo. Hay tinieblas de agonía. ¿Habrá alguien aquí en esta noche agonizando, inquieto, agobiado? Hay suficiente sangre en la cruz del Calvario para libertarlo en esta hora. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algún amigo se pone en pie y dice en esta noche, yo recibo la luz y la gloria del Señor sobre mi vida. Algún amigo se levanta, levántese en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Algún amigo que se levante y diga, la gloria de Dios me cubre. Levántate en el nombre de Jesús y alabo a Dios porque su gloria cubre mi vida en esta noche. Gloria al Señor. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo gozo. Él fue capaz de abrir el mar en dos. Con su voz calmó la tempestad. Nunca pudieron imaginar el poder de aquel humilde carpintero. Él a ciegos vista dio, a otros de la lepra sanó,
aunque un día le vimos agonizar, de la muerte y el sepulcro se pudo levantar. Cántalo, hermano. Jesús, más fuerte que todo es, con su voz te puede transformar. Si vienes hoy a Él, nueva vida te dará, porque Jesús más fuerte que todo es. Una vez más. Jesús más fuerte que todo es. ¿Alguien cree que Él es más fuerte que todo? Te puede transformar. Si vienes hoy a Él, nueva vida te dará, porque Jesús más fuerte que todo es. Hoy con su presencia huirá toda angustia y todo tu sufrir. Ven que en Jesús hay seguridad. Él es un Padre amante para ti. Jesús más fuerte que todo es, con su voz te puede transformar. Si vienes hoy a Él, nueva vida te dará, porque Jesús más fuerte que todo es. Jesús más fuerte que todo es, con su voz te puede transformar. Si vienes hoy a Él, nueva vida te dará, porque Jesús más fuerte que todo es. Jesús más fuerte que todo es. Más fuerte. Con su voz te puede transformar. Si vienes hoy a Él, nueva vida te dará, porque Jesús más fuerte que todo es. Más fuerte que todo es mi Jesús. Padre querido, gracias, porque nuestras vidas están en tus manos. Esta noche hemos aprendido que hay una lucha profunda en derredor nuestro, pero que con tan solo pronunciar tu nombre hay victorias. Padre querido, gracias por hablar a esas mentes que están necesitadas de una victoria. Es mi oración de que no la mayoría, sino todos aquellos que entraron aquí en agonía, tú le hayas enseñado cómo pelear esta lucha hasta ganarla. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me da tu palabra, reprendo toda tiniebla de la vida de ellos, esas tinieblas de angustia se van en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Esas tinieblas de pleitos, esas tinieblas de agonía, de adulterio, lascivia, fornicación, esas tinieblas de luchas, de celos, de suicidio, de rivalidad, de inconformidad, de amargura, de sentimientos, en esta hora se van en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien es completamente libertado. Alguien es sano en esta hora. Alguien es victorioso hasta ver tu rostro en gloria.
En el nombre de Jesús. Amén.